la densa niebla matutina del Atlántico, mientras el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes, nuestro pequeño barco de pesca gallego se deslizaba sobre las olas. Ese día, como tantos otros, salimos a la mar con la esperanza de llenar nuestras redes, pero lo que encontramos fue mucho más que peces. A lo lejos, una silueta oscura emergió de la bruma. Era un barco, grande y silencioso, como un gigante dormido sobre el agua. No había señales de vida ni de actividad, pero su presencia allí, en mitad de la nada, era inquietante. Decidimos acercarnos, movidos por la curiosidad y la esperanza de encontrar algo, alguien, que necesitara ayuda. Cuando llegamos a su lado, el misterio se intensificó. El barco parecía intacto, sin un solo rasguño en su casco, sin banderas ni nombres que lo identificaran. Subimos a bordo, y lo primero que noté fue el silencio. Un silencio tan profundo que parecía absorber cualquier sonido. No había signos de lucha ni de vida, solo cabinas vacías. Una cocina con platos puestos como si la cena fuera a servirse en cualquier momento, y mapas esparcidos por la mesa de navegación. Pero conforme el día avanzaba, el ambiente cambió. Sombras comenzaron a moverse por los rincones del barco, esquivas y rápidas, como si no quisieran ser vistas. Al principio pensé que eran trucos de la luz, pero entonces los gritos empezaron. Venían de abajo, de las profundidades del casco, gritos de dolor, de rabia que resonaban en cada madero del barco. Decidimos investigar. Encontramos una escotilla oculta que llevaba a un compartimento secreto. Allí, la atmósfera era diferente, cargada de un frío que no tenía nada que ver con el clima. Las paredes estaban marcadas con arañazos y palabras en varios idiomas, pidiendo piedad, libertad. Investigando más, descubrimos la historia del barco. Había sido un navío de contrabando de esclavos en el siglo XIX, conocido por su crueldad. Decenas de almas habían sufrido, muerto y llorado en esas mismas paredes donde ahora estábamos. Se decía que este barco, maldito por la sangre inocente derramada, nunca podría encontrar reposo, y sus ocupantes serían perseguidos por los espíritus de los que habían torturado. Las sombras se hicieron más audaces, rodeándonos. Sentíamos el peso de sus miradas, el eco de sus lamentos. Comprendimos que no estábamos solos. Los fantasmas de aquellos esclavos buscaban justicia, y nosotros, los intrusos de su prisión flotante, éramos testigos de su eterna condena. En pánico, regresamos a nuestro barco, dejando atrás el barco fantasma. La niebla se espesó de nuevo, como si quisiera borrar toda traza de lo que habíamos visto. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi alma, que lo que habíamos presenciado no era solo una historia de terror, sino un testimonio de una verdad oscura y dolorosa de nuestro pasado. Desde ese día, nunca miré el mar de la misma manera, sabiendo que bajo sus aguas, historias de desesperación y venganza aún esperan ser contadas. La luz del amanecer apenas comenzaba a pintar el horizonte cuando lancé mi red hacia el mar. La rutina de mi vida en la costa caribeña, donde cada día es una danza entre el sol y el agua, se rompió con lo que encontré ese día. Mi red, al ser recogida, reveló no peces, sino una muñeca. Era antigua, sus ropas desgastadas por el salitre y completamente cubierta de algas. Su rostro, aunque erosionado por el tiempo, tenía una expresión que te seguía con la mirada, inquietante. La tomé con curiosidad, pensando en deshacerme de ella más tarde, pero la dejé en el barco, un error que no tardaría en lamentar. Esa misma noche, mientras intentaba descansar, ruidos extraños comenzaron a perturbar el silencio del mar. Eran sonidos familiares pero distorsionados. El crujir de la madera, el chapoteo del agua, pero todo parecía mal. Me levanté, convencido de que algo o alguien estaba a bordo conmigo, pero no encontré nada, solo la muñeca, mirándome desde su rincón con esos ojos vacíos pero llenos de intención. Los días siguientes fueron aún más extraños.
noches llenas de luces en el horizonte, como faros que no deberían estar allí, parpadeando en un ritmo que parecía querer comunicar algo. La sensación de ser observado se volvió constante, como si una presencia invisible acechara cada movimiento mío. Intenté ignorarlo, pero la ansiedad se instaló en mi pecho, una ansiedad que no conocía desde que era niño y temía a los cuentos de fantasmas. Una tarde, mientras me preparaba para otro día de pesca, decidí llevar la muñeca conmigo, pensando que quizás devolverla al mar acabaría con esta pesadilla. Pero esa fue la última decisión que tomé. Mi familia, al no verme regresar, salió a buscarme. Encontraron mi barco, pero no a mí. Estaba vacío, con un silencio que gritaba tragedia. Y allí, en el centro de la cubierta, estaba la muñeca, limpia de algas, como si alguien la hubiera colocado con cuidado esperándome. Desde ese día mi hogar se llenó de historias y susurros sobre la red maldita. Algunos dicen que la muñeca era una especie de guardián, un espíritu atrapado que buscaba compañía o venganza. Otros creen que era una maldición de los antiguos, un aviso sobre lo que no debe ser tocado. Lo único seguro es que yo, quien solía encontrar paz en el mar, fui el último en tocar a la muñeca y el primero en desaparecer. Ahora, mi familia y mi pueblo miran al mar con una mezcla de respeto y temor, sabiendo que hay cosas que el océano guarda, secretos que no deberían ser revelados. Y en la quietud de las noches, cuando el viento trae murmullos desde el horizonte, uno no puede evitar preguntarse si esa muñeca, ahora perdida en algún museo o en el fondo del mar, sigue esperando a su próximo compañero de viaje. En el frío y vasto horizonte de Alaska, donde el mar y el cielo se confunden en una eterna danza de azules y grises, ocurrió una desaparición que aún hoy se cuenta en susurros entre los marineros. En el verano de 1997, el Marlin I, un barco de pesca con una tripulación de 6 hombres, desapareció sin dejar rastro. Las condiciones climáticas eran ideales, el cielo despejado, sin señales de tormenta o mal tiempo, pero el barco y su gente se desvanecieron como si nunca hubieran existido. Años más tarde, un pescador solitario, luchando contra el viento y las olas, encontró algo inusual flotando entre los restos de su última pesca. Un cuaderno de bitácora, desgastado por el agua y el tiempo, pero aún legible. Al abrirlo, descubrió que pertenecía al capitán del Marlin I, un hombre conocido por su temple y su conocimiento del mar. Las primeras entradas describían días normales de pesca, capturas abundantes y el buen humor de la tripulación. Pero conforme avanzaban las páginas, el tono cambiaba. El GPS, esencial para la navegación en esas aguas, había dejado de funcionar sin razón aparente. Los relojes a bordo comenzaron a detenerse, no uno a uno, sino todos al mismo tiempo, sumiendo a la tripulación en una distorsión del tiempo que no podían explicar. Luego, el capitán comenzó a describir una presencia inquietante, una figura encapuchada que aparecía cada noche en el borde del barco, mirando hacia el interior con un silencio que helaba la sangre. Al principio, pensaron que era un delirio, pero todos la vieron, esa sombra con rostro oculto bajo la capucha, siempre de pie, observando. Las últimas anotaciones del cuaderno eran de desesperación. La figura no solo observaba, comenzó a llevarse a los miembros de la tripulación, uno por uno. Los hombres desaparecían sin dejar rastro, sin un grito o una señal de lucha. El capitán escribió con una mano temblorosa: «Se ha llevado a la tripulación. Soy el último. Ahora viene por mí». La última página estaba manchada. El agua había hecho su trabajo, pero las palabras eran claras, una confesión de miedo y una advertencia. El cuaderno se convirtió en una leyenda, un relato de terror en alta mar que algunos desestimaban como una invención o una broma cruel del mar. Pero para quienes conocían a los desaparecidos del Marlin I, era una prueba de que hay cosas en el océano
que escapan a nuestra comprensión, entidades o fenómenos que desafían la lógica y la ciencia. El pescador que encontró el cuaderno lo guardó como un recordatorio de la humildad que debe tenerse ante el inmenso y misterioso océano. Y en las noches claras, cuando el mar está en calma bajo las estrellas de Alaska, algunos aún miran hacia el horizonte, preguntándose si esa figura encapuchada sigue allí, esperando al próximo barco que se atreva a adentrarse demasiado en su dominio. No sé si alguien va a creer esto, pero necesito contarlo. Soy pescador en Noruega y hace poco, un grupo de nosotros decidió ir más allá de lo que se considera seguro o incluso legal. Había rumores de un lugar lleno de peces, pero también de aguas prohibidas por sus remolinos infernales. La necesidad, el hambre y la promesa de una buena pesca nos llevaron a ignorar las advertencias. Nos dirigimos hacia esas aguas misteriosas, donde el mar parece tener vida propia. Al principio todo iba bien. Las redes se llenaban con una rapidez que parecía bendición. Pero entonces, algo cambió. Empezamos a notar que nuestras redes se tensaban de una forma que nunca habíamos sentido antes. Tiramos y tiramos, y lo que subimos no era pescado. Era algo gigantesco, deforme, una criatura de pesadilla. Su cuerpo era una mezcla de todo lo que no debería existir en la naturaleza. Tentáculos, escamas, ojos múltiples que miraban en todas direcciones, y un olor a muerte que impregnó el aire. Nos quedamos helados, ninguno sabía qué hacer. Decidimos soltarlo de nuevo al mar, pero las cosas no mejoraron. Los mareos comenzaron poco después. No era el vaivén del mar, era algo interno, como si la visión de esa criatura nos hubiera envenenado la mente. Veíamos sombras, formas monstruosas que se movían en el borde de nuestro campo de visión. Algunos de los chicos juraban haber visto a la criatura nadando junto al barco, mirándonos con esos ojos imposibles. Y luego estuvo el remolino. De la nada, el agua comenzó a girar con una violencia que parecía imposible, en un mar que hasta hacía poco estaba tranquilo. Era como si el océano se hubiera enojado con nosotros por haber revelado sus secretos. El barco fue succionado hacia abajo, y aunque luchamos con todas nuestras fuerzas, fue inútil. Lo último que recuerdo es el agua cerrándose sobre nosotros, el sonido del barco crujiendo, y luego, la nada. Desperté flotando, sostenido por mi chaleco salvavidas, rodeado solo por nuestras redes, ahora vacías y flotando en un mar que había recobrado su calma engañosa. Mis compañeros, desaparecidos. Desde ese día, no he podido volver al mar. No por miedo a la muerte, sino por el terror de lo que podría encontrar en sus profundidades. No sé qué fue lo que sacamos de esas aguas, pero sé que despertó algo que no debería haber sido molestado. Si alguien de aquí ha oído hablar de criaturas como esa en los remolinos de Noruega, por favor compartan. Necesito entender. Necesito saber si no estoy solo en esto. Hola Reddit. Soy un pescador, o lo era, antes de esta experiencia que me ha cambiado para siempre. Esto pasó en el Golfo de Vizcaya, un lugar donde el mar puede ser tan hermoso como traicionero. En nuestra última salida, algo sucedió que no puedo explicar, y que me ha dejado marcado para siempre. Todo comenzó siendo una jornada normal. El sol estaba alto, el mar tranquilo. Pero entonces, alrededor de la tarde, empezamos a escuchar algo. Era un canto, melancólico, tan bello y desgarrador que te tocaba el alma. No venían de ningún lado en particular, sino que parecía surgir del propio océano. Al principio, pensamos que podrían ser los efectos del viento en el agua, pero no. Uno de nuestros compañeros fue el primero en reaccionar. Se levantó, dejó su tarea y con los ojos fijos en el horizonte, se dirigió al borde del barco. Lo llamamos, pero no respondía. Solo se lanzó al mar, como si estuviera siguiendo una orden invisible. Intentamos detenerlo,
Pero al poco tiempo, otro lo siguió, y luego otro. Uno por uno, todos mis amigos, mi tripulación, se arrojaron al agua como si fueran hipnotizados por ese canto. Yo luché contra ese impulso, pero era como si algo dentro de mí quisiera seguir ese sonido, una necesidad imperiosa de unirme a lo que fuera que los llamaba. Vi figuras, bajo el agua, figuras hermosas, con rostros seductores pero ojos negros, vacíos, que te miraban con una promesa de paz y un final. Eran sirenas, pero no las de los cuentos. Eran algo más oscuro, más peligroso. Cuando fui el único que quedaba, el canto cesó. El mar volvió a su silencio, pero yo sabía que lo que había visto no iba a dejarme nunca. Conseguí regresar al puerto, pero no fui el mismo. Los locales, al escuchar mi relato, hablaban de sirenas, guardianas del mar que castigan a los curiosos o a quienes se adentran demasiado en sus dominios. Ahora, cada noche, sueño con esos ojos negros, con ese canto que me invitaba a un abrazo mortal. No puedo volver al mar, no con ese recuerdo grabado en mi mente. No sé si fueron sirenas o algún fenómeno desconocido, pero lo que sí sé es que el Golfo de Vizcaya guarda secretos que no deberían ser desvelados. Tengo que compartir esto, aunque suene a historia de terror de segunda mano. Soy pescador y, junto con mi grupo, nos pilló una tormenta que nos obligó a buscar refugio. El único lugar cercano era un faro en una isla rocosa, abandonado y con un pasado que conocía de historias de viejos marineros. Decíamos que era una leyenda, pero ahora pienso que no lo era. El faro, en sus días de gloria, fue un salvavidas para muchos, pero también la tumba de algunos. El farero, según se cuenta, perdió la cabeza y mató a varios marineros que buscaron refugio en su torre. Dicen que el lugar está maldito, pero en esas circunstancias no teníamos muchas opciones. Entramos y, aunque estaba vacío, el ambiente era denso, como si el aire mismo llevara el eco de tragedias pasadas. Nos instalamos, esperando que la tormenta pasara, pero no fue una noche como cualquier otra. Primero, escuchamos pasos en las escaleras de caracol, lentos y deliberados, como si alguien subiera a vernos. Nos miramos, sabiendo que estábamos solos, pero el sonido era tan claro como el viento contra el cristal. Luego, lo más surrealista, la luz del faro comenzó a encenderse y apagarse. No había electricidad, no había forma de que eso pasara, pero ahí estaba, ese parpadeo que parecía un faro de otro mundo. Intentamos racionalizarlo, pero el miedo comenzó a hacerse palpable. Decidimos que, tormenta o no, teníamos que salir de allí, pero al llegar al barco, el mar estaba en calma, una quietud antinatural después de la furia de antes. Intentamos mover el barco, pero era como si estuviéramos atascados en el barro, aunque el fondo era de arena y rocas. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Sentíamos una presencia, algo que no quería que nos fuéramos. Al amanecer, cuando el sol comenzó a despuntar, el barco se liberó sin más, como si nos dieran permiso para partir. Nos alejamos lo más rápido que pudimos sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a pasar cerca de ese faro. Hay cosas que no se pueden explicar con lógica, y creo que esa noche experimentamos algo de lo que el antiguo farero dejó atrás. Un eco de su locura o tal vez de su desesperación. No lo sé. Solo sé que no quiero volver a sentir esa sensación de estar atrapado por algo que no se ve, pero que definitivamente se siente. Tengo que compartir esto, aunque suene a historia de terror de segunda mano. Soy pescador y, junto con mi grupo, nos pilló una tormenta que nos obligó a buscar refugio. El único lugar cercano era un faro en una isla rocosa, abandonado y con un pasado que conocía de historias de viejos marineros. Decíamos que era una leyenda, pero ahora pienso que no lo era. El faro, en sus días de gloria, fue un salvavidas para muchos, pero también la tumba de algunos. El farero, según se cuenta,
Perdió la cabeza y mató a varios marineros que buscaron refugio en su torre. Dicen que el lugar está maldito, pero en esas circunstancias no teníamos muchas opciones. Entramos y, aunque estaba vacío, el ambiente era denso, como si el aire mismo llevara el eco de tragedias pasadas. Nos instalamos, esperando que la tormenta pasara, pero no fue una noche como cualquier otra. Primero, escuchamos pasos en las escaleras de caracol, lentos y deliberados, como si alguien subiera a vernos. Nos miramos, sabiendo que estábamos solos, pero el sonido era tan claro como el viento contra el cristal. Luego, lo más surrealista, la luz del faro comenzó a encenderse y apagarse. No había electricidad, no había forma de que eso pasara, pero ahí estaba, ese parpadeo que parecía un faro de otro mundo. Intentamos racionalizarlo, pero el miedo comenzó a hacerse palpable. Decidimos que, tormenta o no, teníamos que salir de allí. Pero al llegar al barco, el mar estaba en calma, una quietud antinatural después de la furia de antes. Intentamos mover el barco, pero era como si estuviéramos atascados en el barro, aunque el fondo era de arena y rocas. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Sentíamos una presencia, algo que no quería que nos fuéramos. Al amanecer, cuando el sol comenzó a despuntar, el barco se liberó sin más, como si nos dieran permiso para partir. Nos alejamos lo más rápido que pudimos sin mirar atrás. Desde entonces, no he vuelto a pasar cerca de ese faro. Hay cosas que no se pueden explicar con lógica, y creo que esa noche experimentamos algo de lo que el antiguo farero dejó atrás. Un eco de su locura o tal vez de su desesperación. No lo sé. Solo sé que no quiero volver a sentir esa sensación de estar atrapado por algo que no se ve, pero que definitivamente se siente. Hola Reddit. Voy a contaros algo que nos pasó hace unas semanas en una de esas madrugadas frías donde el mar y el cielo parecen uno solo. Estábamos cerca de un cabo, lanzando nuestras redes, cuando la niebla empezó a espesarse, creando un velo que cubría todo a nuestro alrededor. Fue entonces cuando lo vimos, un niño, descalzo, caminando sobre las rocas de la costa, envuelto en esa niebla como si fuera parte de ella. Su figura era borrosa, pero podíamos ver cómo extendía la mano, como si pidiera ayuda. Nos miramos unos a otros, dudando si era real o un truco de la niebla y la mente cansada por la noche. Decidimos acercarnos, movidos por el instinto de ayudar. Pero conforme avanzábamos, el niño se desvanecía, hasta que ya no había nada más que bruma y el sonido de las olas. Volvimos al barco, con una sensación de desasosiego. Esa misma noche, cuando recogimos las redes, esperábamos peces vivos, pero en cambio, encontramos decenas de peces muertos, sus cuerpos flácidos y sin vida. Y entre ellos, flotando en el agua, vimos un zapato infantil, desgastado por el tiempo, pero claramente de un niño. Al volver al pueblo, compartimos lo sucedido con los ancianos, quienes se miraron con esa expresión de quien conoce una verdad que no es bienvenida. Nos advirtieron que habíamos visto al espíritu de un niño que se ahogó hace décadas, un alma en pena que deambula buscando ayuda, pero que nunca la encontrará en este mundo. Decían que cualquier contacto con él trae desgracias, que es un presagio de malos tiempos. Desde entonces, las cosas no han ido bien. Nuestras capturas han disminuido, y la sensación de ser observados mientras estamos en el mar no nos ha abandonado. Algunos han sugerido que deberíamos hacer algo para apaciguar el espíritu del niño, pero no sabemos qué. Los ancianos hablan de una ceremonia, de devolverle lo que le pertenece al mar, pero hay un miedo latente, una reticencia a involucrarse más con lo sobrenatural. Ahora, cada vez que la niebla se espesa en el cabo, esperamos no ver esa figura infantil pidiendo ayuda, porque sabemos que no solo es un niño perdido, sino también un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Esto pasó hace unos días y aún no puedo sacármelo de la cabeza. Estábamos navegando por el Atlántico.
buscando la mejor zona para echar las redes cuando vimos algo que parecía imposible. Un hombre flotando a la deriva, sin salvavidas, sin barco a la vista. Lo subimos a bordo rápidamente, pensando que sería un náufrago que necesitaba desesperadamente ayuda. Lo arropamos con mantas, le ofrecimos agua y comida, pero el tipo no dijo ni una palabra. Sus ojos eran como huecos sin vida, mirando a través de nosotros, no a nosotros. El ambiente en el barco se volvió tenso, como si hubiéramos invitado a una presencia indeseada. Uno de mis compañeros intentó darle de comer, acercarse más amigablemente, pero entonces sucedió algo que no voy a olvidar nunca. El hombre simplemente desapareció. Un segundo estaba allí, y al siguiente solo había aire donde debería haber estado su cuerpo. Nos quedamos en shock, buscando alguna explicación racional, pero no había ninguna. Esa misma noche las cosas empeoraron. Nuestros aparejos de pesca, que habíamos revisado antes de salir, comenzaron a romperse sin razón aparente. No era un desgaste normal, era como si alguien los estuviera destruyendo desde dentro. Y las luces del barco, que nunca habían fallado, empezaron a parpadear, creando una atmósfera de película de terror. No dormimos esa noche. Cada sonido, cada movimiento del barco parecía amplificado. Al amanecer decidimos dar por terminada la expedición y regresar al puerto. No queríamos quedarnos en alta mar con lo que sea que había subido a bordo con nosotros. Desde entonces, no hemos hablado mucho del incidente. Algunos de nosotros hemos buscado explicaciones en lo sobrenatural, otros en lo científico, pero nadie tiene una respuesta definitiva. ¿Fue un fantasma? ¿Una alucinación colectiva? Lo único claro es que el mar guarda secretos que no estamos preparados para entender, y esa experiencia nos ha enseñado a respetarlo más, a temerlo un poco más. Soy pescador en el Océano Índico, y lo que voy a contar suena a una mezcla de aventura y pesadilla. Hace poco, nuestra tripulación se topó con algo que no debería existir. Una isla que no aparece en ningún mapa. Era un día como cualquier otro, navegando en busca de un buen caladero cuando de la nada, esta isla apareció en nuestro horizonte. Decidimos acercarnos, pensando en reponer nuestras provisiones de agua y explorar un poco. Desde el barco, parecía desierta, pero estaba allí, real como el sol en el cielo. Al desembarcar, lo primero que notamos fue el silencio, un silencio tan profundo que parecía que el lugar había sido olvidado por el tiempo. No había signos de vida humana, solo huesos de animales esparcidos por todas partes, como si la isla fuera un cementerio natural. Nos pusimos a buscar agua, pero cuanto más avanzábamos, más incómodo se volvía el ambiente. Cuando decidimos regresar al barco, ya en la tarde, sentimos que algo nos seguía entre los árboles. No podíamos verlo, pero el sonido de ramas crujiendo y el susurro de hojas nos perseguían. Corrimos hacia el barco, pero al llegar, nos esperaba una sorpresa aún más perturbadora. La isla parecía estar moviéndose, acercándose a nosotros, como si tuviera la intención de atraparnos. Esa noche, mientras intentábamos mantenernos despiertos y vigilantes, la isla se hacía cada vez más grande en nuestro campo de visión. Era como si se estirara hacia nosotros, tratando de aferrarnos con sus límites invisibles. La sensación de ser observados no nos abandonó, y cada sonido del mar parecía una advertencia de que deberíamos haber huido antes de llegar aquí. Intentamos zarpar, pero las corrientes eran contrarias, como si la isla tuviera el poder de manipular el océano a su alrededor. Finalmente, al amanecer, logramos poner distancia, pero no sin antes ver cómo la isla se desvanecía de nuevo en el horizonte, como si nunca hubiera existido. Hola Reddit. Esto pasó hace unas semanas y aún me da escalofríos pensarlo. Estábamos pescando en el mar de Japón, una noche que prometía ser como cualquier otra, tranquila, con el mar en calma y las estrellas como únicos testigos de nuestra soledad en el agua. Pero entonces,
notamos algo extraño. Bajo el agua, luces azules comenzaban a moverse. Al principio, pensamos que era algún tipo de fenómeno natural, como bancos de peces bioluminiscentes, algo que no es tan raro en estas aguas. Sin embargo, las luces no se comportaban como peces. Se movían con propósito, rodeando nuestro barco de una manera que parecía demasiado organizada, demasiado consciente. Decidimos observar, fascinados y curiosos. Pero la curiosidad se convirtió rápidamente en miedo cuando esas luces comenzaron a ascender. No era el ascenso de algo vivo buscando el aire, sino algo más deliberado, como si estuvieran siendo atraídas hacia nosotros. Entonces, una de esas luces hizo algo que ninguno de nosotros olvidará. Emergió del agua, tomando forma humana. Pero no era un ser humano. Su cuerpo era de esa luz azul, con un rostro que parecía una máscara de carne, sin rasgos definidos. Solo una vaga impresión de humanidad que te miraba con una intensidad que te congelaba el alma. El pánico fue instantáneo. Gritamos, intentamos encender más luces, mover el barco, pero el miedo nos paralizaba. La figura de luz se quedó allí, flotando, mirándonos. Luego, como si hubiera cumplido su objetivo, se sumergió de nuevo en el agua, dejando el mar en una calma antinatural. Esa noche, nadie durmió. Nos turnamos para vigilar, esperando que no regresara. Al amanecer, cuando creímos que lo peor había pasado, encontramos algo que nos hizo cuestionar nuestra cordura. Uno de nuestros compañeros había desaparecido. No había señales de lucha, ningún grito en la noche, solo su ropa encubierta, como si se la hubiera quitado o algo lo hubiera despojado de ella. Regresamos al puerto con más preguntas que respuestas. Las historias locales hablan de espíritus marinos, de luces que guían o engañan a los marineros, pero esto era algo más. Desde entonces, he intentado investigar, buscar en folclore antiguo, en registros de fenómenos marinos, pero nada explica lo que vimos. Ahora, cuando salimos al mar, hay siempre una mirada extra hacia el agua, una precaución que antes no teníamos, porque sabemos que hay cosas en el mar que no entendemos, y que algunas noches, el mar de Japón nos muestra lo que quiere, no lo que esperamos ver. Estaba en un barco pesquero cerca de Terranova, un lugar conocido por sus aguas frías y su historia de naufragios, cuando todo comenzó. La noche había caído hacía rato, y el cielo estaba cubierto de estrellas, pero el mar, ese vasto y misterioso mar, estaba inquietantemente tranquilo, tan silencioso que podías escuchar el latido de tu propio corazón. Habíamos pasado el día faenando, recogiendo nuestra pesca con la esperanza de llenar el barco de bacalao y otras especies que nos dieran un buen jornal cuando regresáramos a puerto. Pero ahora, con el trabajo hecho, solo quedaba esperar el amanecer para volver a casa. La radio, nuestro único enlace con el mundo exterior en esas largas noches de vigilia, solía llenar el silencio con música vieja, noticias de deportes o conversaciones triviales con otros barcos y la costa. Pero esa noche, algo cambió. Al principio, fue solo una interferencia constante, un sonido que parecía el murmullo del océano mismo a través del aparato. Intenté ajustar la frecuencia, esperando encontrar una estación que nos trajera algo de normalidad, pero en lugar de eso, las voces comenzaron. Eran gritos, desesperados y llenos de un terror que te calaba hasta los huesos, en idiomas que nunca había oído antes. Había algo en esos gritos que parecía venir de lo más profundo del pasado o de un lugar que no estaba en nuestro plano de existencia. El ambiente en el barco cambió de inmediato. Todos nos miramos, buscando en los ojos del otro alguna explicación o consuelo, pero lo único que encontrábamos era el reflejo de nuestro propio miedo. Intenté apagar la radio, girando el interruptor con fuerza, pero nada parecía funcionar. La radio seguía emitiendo esos sonidos perturbadores. La tensión en el barco crecía con cada segundo que pasaba.
Nos quedamos en silencio, escuchando, esperando que parara, pero no lo hizo. La última transmisión fue lo que más nos heló la sangre. Era la voz de uno de nosotros, clara y reconocible entre la estática, diciendo, «No volveremos». La frase resonó en cada rincón del barco, como una maldición sellando nuestro destino. Esa noche, mientras todos intentábamos dormir, o al menos descansar, noté que uno de mis compañeros no estaba en su litera. Salí a cubierta, pensando que quizás necesitaba aire fresco, o simplemente no podía soportar más el confinamiento de la radio maldiciendo. El mar estaba oscuro, un manto de negrura que parecía infinito, y el viento había comenzado a soplar, llevando consigo ese frío de Terranova que te cala hasta los huesos. Lo buscamos por toda la embarcación, gritamos su nombre hacia el mar, lanzamos bengalas de luz en la esperanza de verlo allá afuera, pero solo nos respondió el eco de nuestra propia desesperación. No había rastro de él, ni una señal de que hubiera saltado o caído por la borda. Era como si el mar mismo se lo hubiera tragado sin dejar evidencia. Desde esa noche, la radio ya no ha vuelto a emitir nada más que estática. Pero cada vez que el viento sopla con fuerza, juraría que puedo escuchar esos gritos lejanos, mezclados con la voz de mi compañero perdido, recordándonos que, tal vez, realmente no volveremos. La sensación de estar vigilados, de que algo más allá de nuestra comprensión nos observa, se ha asentado en cada uno de nosotros. Ahora, cada sonido de la noche, cada susurro del agua contra el casco del barco, lleva consigo un eco de ese terror. La historia de esa noche se ha convertido en una leyenda entre nosotros, una advertencia de que el mar tiene sus propios secretos y peligros, y que a veces, lo que menos esperas es lo que puede cambiar tu vida para siempre. Estaba en medio de una jornada de pesca en aguas que rara vez explorábamos, en busca de algo excepcional que pudiera darnos fama y una buena ganancia. El día había sido como cualquier otro, con el sol implacable y el mar de un azul infinito, hasta que sentimos un tirón en nuestras redes que prometía algo extraordinario. Cuando logramos subirlo a bordo, el espectáculo que se presentó ante nosotros era más allá de lo que habíamos visto en toda nuestra vida en el mar. Era un pez gigantesco, de una especie que no figuraba en nuestros libros de biología marina, cubierto de cicatrices como si hubiera sobrevivido a batallas inimaginables. Sus ojos eran completamente negros, sin iris ni pupilas, solo dos esferas de oscuridad que parecían mirarte a través de ti. Decidimos llevarlo al puerto como trofeo, convencidos de que sería la atracción del muelle. Pero desde el momento en que lo sacamos del agua, algo no estaba bien. A medida que avanzábamos hacia el puerto, el barco comenzó a parecer más pequeño, más claustrofóbico. Primero vinieron los mareos. Un mareo que no era el típico del movimiento del mar, sino algo más profundo, como si nuestro propio cuerpo estuviera rechazando la presencia del pez. Luego, las pesadillas empezaron a atormentarnos incluso estando despiertos. Sueños de profundidades insondables, de criaturas que no deberían existir, y de un vacío que nos arrastraba hacia abajo. El pez, que parecía haber sido capturado recientemente, comenzaba a pudrirse a una velocidad alarmante. La carne, al ser cortada para análisis, emitía un olor tan insoportable que nos hacía vomitar, un hedor que parecía venir de otro mundo, de una dimensión donde la descomposición era una forma de arte macabro. Al llegar al puerto, un anciano, uno de esos pescadores que han pasado más tiempo en el mar que en tierra, nos miró con una mezcla de miedo y sabiduría. Con voz temblorosa por la edad y la certeza de lo que sabía, nos dijo que habíamos capturado un pez del otro lado, de un lugar donde no deberíamos interferir. Explicó que habíamos roto un equilibrio, tocado algo que estaba mejor en lo desconocido. Su advertencia fue clara. Debíamos devolverlo al agua antes de que fuera demasiado tarde, antes de que lo que sea que guardara dentro de sí se liberara completamente en nuestro mundo. La decisión fue difícil. El pez era nuestro billete a la fama, pero la salud de la tripulación
y el creciente miedo a lo desconocido pesaban más. Con renuencia, pero con una sensación de urgencia, lo llevamos de vuelta al mar. Al soltarlo, el alivio fue casi inmediato. Los síntomas comenzaron a desvanecerse, y el mar, que había parecido hostil, recuperó su serenidad habitual. Desde entonces, cada vez que salgo a pescar, miro con más respeto a las profundidades, sabiendo que hay cosas que no deberían existir en nuestra comprensión, y que algunas veces, lo mejor es dejarlas donde están. El anciano del puerto con sus palabras nos había salvado, y el pez, ese pez que no debería existir, se convirtió en una leyenda entre nosotros, una advertencia sobre los límites que no debemos cruzar. Estaba en la capitanía portuaria, una noche que parecía como cualquier otra cuando llegó la llamada del barco pesquero. La voz del capitán era clara al principio, reportando una tormenta repentina que había surgido de la nada, con vientos que parecían querer arrancar el casco del mar. Pero entonces, entre los gritos de la tripulación y los ruidos del temporal, comenzaron a escucharse otros sonidos. Eran voces, o algo que sonaba como voces, hablando en un idioma que no reconocía, un idioma que parecía arrancado de los tiempos antiguos, lleno de cadencias y entonaciones que no pertenecían a nuestro mundo moderno. La grabación de esa comunicación se volvió más caótica. Los gritos de los marineros se mezclaban con esos cánticos extraños, creando una cacofonía que helaba la sangre. La llamada terminó abruptamente, cortada en medio de una frase, y después de eso, silencio. El barco, con su tripulación, desapareció sin dejar rastro, como si el mar se lo hubiera tragado entero. Días de búsqueda infructuosa pasaron hasta que, de manera inesperada, el barco fue encontrado. Estaba encallado en una playa remota, lejos de su ruta prevista. Pero lo que encontramos allí fue más perturbador que cualquier tormenta. El barco estaba completamente vacío, sin señales de la tripulación. Lo que más nos impactó fueron las marcas talladas en la madera del casco y de los interiores. Eran símbolos y glifos, intrincados y de una complejidad que sugería un conocimiento de una lengua o escritura que no conocíamos. Algunos de los símbolos parecían contar una historia, otros parecían ser advertencias o maldiciones. Los expertos que vinieron a analizarlo no pudieron identificar el origen de esas marcas, especulando que podrían ser de una cultura perdida, o incluso algo no humano. La teoría que más se extendió fue que el barco había cruzado inadvertidamente algún tipo de frontera, una barrera entre nuestro mundo y otro, donde habitan fuerzas o seres que no comprendemos. La tormenta no fue solo un fenómeno meteorológico, sino una manifestación de esa transgresión, y las voces en la grabación tal vez fueron las de esas entidades o espíritus antiguos, reclamando lo que consideraban suyo. Desde ese incidente, esa grabación y el barco encallado se han convertido en una leyenda entre los marineros y los habitantes del puerto. La historia de la última llamada es ahora un recordatorio de lo vasto e inexplorado que es el mar, y de que hay misterios en él que tal vez es mejor no desentrañar. La tripulación del barco sigue desaparecida, y cada vez que escucho el viento soplar fuerte, me pregunto si no estarán aún allá afuera, atrapados en un lugar y tiempo que no podemos ni siquiera empezar a entender. Era un joven pescador, recién llegado del interior con sueños de mar y aventuras, cuando me contrataron para trabajar en un barco que tenía una fama que helaba la sangre en las venas de cualquiera que la escuchara. Era conocido entre todos los marineros como el barco maldito, un navío que había visto más tragedias que cualquier otro en el puerto. La razón principal de su infamia era el capitán anterior, un hombre de mar cuya muerte había sido tan misteriosa como la tormenta que la causó. Se decía que había desaparecido en medio de una tempestad, sin dejar rastro, solo su gorra flotando en el agua. Desde el primer día en que puse pie en el barco,
noté que había algo diferente en el ambiente. El aire parecía más pesado, y el mar, aunque siempre impredecible, mostraba una inquietud particular alrededor de nuestro casco. Pero fue durante nuestra primera jornada de pesca cuando la presencia comenzó a hacerse notar. Estábamos en medio de una mañana tranquila, con el sol apenas rompiendo el horizonte y el agua reflejando su luz dorada, cuando lo vi por primera vez. Era una figura, alta y de contornos borrosos, como si no perteneciera del todo a nuestro mundo. Estaba de pie en la proa del barco, siempre mirando al horizonte, inmóvil como una estatua. Había algo en su postura, en la forma en que la brisa marina no parecía afectarlo, que me hizo sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Al principio pensé que era uno de los miembros de la tripulación, quizás perdido en sus pensamientos, pero al acercarme, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, durante la cena en el camarote, conté lo que había visto. La reacción de la tripulación no fue de sorpresa, sino de advertencia. Me dijeron que no debía hablar con él ni mirarlo a los ojos. Según la leyenda que se había tejido alrededor del barco, era la sombra del capitán anterior, un alma en pena que no podía descansar, condenada a vigilar el mar que le había arrebatado la vida. Cada jornada de pesca, la figura aparecía. A veces en la proa, otras veces paseando por la cubierta con una mirada fija hacia el horizonte, como si buscara algo o a alguien. Sentí una mezcla de fascinación y terror cada vez que lo veía, pero seguí el consejo de los marineros, evitando cualquier tipo de interacción. Sin embargo, la curiosidad y el miedo jugaban conmigo. Sentía su presencia incluso cuando no lo veía. Era como una sombra que se extendía por todo el barco, afectando el humor de todos, llenando el aire de una tensión palpable. Una noche, después de una jornada particularmente dura, el viento comenzó a soplar con una fuerza inusual para la época del año. La tormenta se levantó sin previo aviso, y en medio del caos, la figura del capitán apareció más clara que nunca, no solo en la proa, sino que parecía estar en todas partes, como si el mar mismo lo hubiera convocado. La tripulación, en vez de luchar contra la tormenta, parecía estar más preocupada por no cruzarse con su mirada. En ese momento, entendí que no era solo la tormenta lo que debíamos temer, sino el legado de aquel capitán. Su sombra no solo era un recordatorio de su muerte, sino también de lo que el mar puede arrebatar y lo que puede retener. Desde entonces, cada vez que salgo a pescar, miro 2 veces antes de hablar, y siempre siento que sus ojos, aunque nunca los miro, están puestos en mí, vigilando, esperando. La leyenda del barco maldito y la sombra del capitán se ha convertido en parte de mi vida, un misterio del mar que tal vez nunca se resuelva, pero que siempre estará presente en cada ola que rompa contra el casco. Navegar por el estrecho de Magallanes siempre ha sido una experiencia de reverencia y temor. Las aguas son famosas por su imprevisibilidad y los vientos que pueden cambiar en un instante, pero nada podría habernos preparado para lo que nos esperaba en nuestra travesía. Nuestra embarcación, pequeña y ágil, se abrió paso a través de las aguas frías y oscuras del estrecho. Era una noche clara, con la luna reflejándose en el agua, cuando comenzó. Al principio, eran solo susurros, tan leves que podías pensar que eran producto de tu propia imaginación. Pero con el pasar de las horas, esos susurros se convirtieron en una presencia constante, como si el viento mismo estuviera hablando. Llamándonos desde la costa escuchábamos nombres, los nuestros, pronunciados con una claridad que no dejaba lugar a dudas. «Ven conmigo», repetía el viento, una invitación o tal vez una orden, cargada de una urgencia que parecía venir de otro mundo. Cada vez que el viento soplaba, traía consigo esas palabras, cada vez más nítidas, más personales. La atmósfera en el barco cambió. De la camaradería habitual pasamos a un estado de alerta, de miedo compartido. Aquella noche,
El aire se volvió tan denso con esos susurros que parecía imposible no prestarles atención. Fue entonces cuando uno de los tripulantes, Juan, comenzó a actuar de manera extraña. Sus ojos, normalmente llenos de vida y humor, reflejaban una lucha interna, un conflicto entre el deseo de quedarse y una compulsión inexplicable de seguir esos llamados. Le hablamos, intentamos calmarlo, pero el viento parecía haberle susurrado algo solo a él, algo que nosotros no pudimos escuchar. Sin previo aviso, Juan se lanzó al agua. Su salto fue tan repentino que no tuvimos tiempo de reaccionar. Gritamos su nombre, lanzamos luces al mar, pero la noche y el viento se lo habían tragado. La búsqueda fue en vano. El estrecho de Magallanes, con sus corrientes caprichosas y su fondo desconocido, no devolvió a nuestro amigo al amanecer. Lo encontramos. Su cuerpo estaba en la orilla, en una playa desierta, con una expresión de puro terror en su rostro. Su mirada vacía parecía todavía estar buscando algo, o tal vez, huyendo de ello. La paz de la mañana contrastaba macabramente con la tragedia que se había desarrollado bajo el manto de la noche. ¿Te atreves a explorar lo más oscuro y perturbador? En Doctor Terror descubrirás historias escalofriantes, relatos de la Deep Web y los misterios más macabros. Suscríbete ahora y acompáñame en este viaje hacia lo desconocido. No olvides activar la campanita para que nunca te pierdas el próximo susto. Doctor Terror, donde el miedo se hace realidad. Te espero al otro lado.